Bien, ahora en este segundo bloque vamos a conversar específicamente ya sobre los resultados y cómo llegamos a estos resultados con Abelardo de la Espriella y de Iván Cepeda Castro, del oficialismo, y también un poco acerca de la dinámica de cómo se ha desenvuelto la campaña, algunos elementos que, a su entender, han trascendido y han marcado el derrotero de estas elecciones. Empecemos, está bien, con Juan Manuel. A grandes rasgos tenemos que Abelardo de la Estrella, que es outsider, como suelen comentar, pero en este caso es un outsider mediático, que es un elemento, eh, digamos, un poquito, un adjetivo adicional al típico outsider. Y de la otra parte, Iván Cepeda, pues que sí es una persona dentro del estatus político, ¿no? Un detalle de contexto es que los partidos en Colombia son muy volátiles, la institucionalidad de los partidos es un poco volátil. Eh, Antes del gobierno de Álvaro Uribe, Colombia tenía el Partido Liberal y el Partido Conservador, y había una gran certeza que el presidente iba a ser liberal o conservador. Pero después de Álvaro Uribe, Uribe gobernó sin partido, Uribe atomizó el sistema de partidos porque los liberales se disolvieron en un montón de disidencias. Y después de ese gobierno de Álvaro Uribe, digamos que aparecen partidos de momento, partidos de coyuntura. Aparece la ola verde y luego se vuelve un partido sin posibilidades de llegar a la presidencia. Aparece el partido de la U, pone un presidente y luego se vuelve un partido sin posibilidades de llegar a la presidencia. Luego aparece el Centro Democrático y le sucede lo mismo. El pacto histórico que estamos viendo ahora con un candidato cerca de llegar a la presidencia, ese partido hace 20 años no existía, no se registraba por ninguna parte. Eh, y el outsider que estamos viendo, ¿no? El outsider, el que dice yo no tengo nada que ver con los partidos y que tiene ahí su movimiento nuevo, su movimiento que hasta hace unos años no existía. Entonces, ese es un rasgo de contexto que yo creo que hay que considerar antes de entrar a discutir la campaña. Nuestra historia política es una historia de identidades políticas, ¿no? Para hacer corto el cuento, en los 40, en los 50, se despliega en Colombia lo que hemos conocido, hemos llamado como el periodo de la violencia liberal conservadora. Y primero se era liberal antes que colombiano, primero se era conservador antes que colombiano. Entonces las identidades están firmemente afianzadas en, digamos, en una bandera, ¿no? En un color rojo o es azul. Esa lógica se sostiene, la sostuvo el bipartidismo, como lo señala Juan Manuel. Llega el señor Álvaro Uribe Vélez, rompe con el bipartidismo, concentra para sí un montón de recursos efectivos de poder, recursos de todo orden, ilegal, ilegal, recursos jurídicos, recursos judiciales, recursos mediáticos, o sea. Durante esa primera década de los 2000, Colombia estuvo casi que orbitando alrededor del señor Uribe. Entonces, eso reconfigura indudablemente el mapa político y el mapa identitario de Colombia. Sin embargo, siempre hubo, digamos, el proyecto no solamente neoliberal, sino también altamente conservador de Uribe y sostuvo o se sostuvo una resistencia, una oposición en el Partido Liberal y en un partido que nace en el 2006, el Polo Democrático Alternativo, que, digamos, termina de recoger ciertos liderazgos de izquierda. Eso se sostuvo así hasta el 2018, más o menos, es decir, 12 años en que se disputaban las presidencias entre un centro derecha y una derecha uribista. Juan Manuel Santos, digamos, venía de familia liberal, oligarca, digamos, tradicional, de la élite de toda la vida, y había sido ministro de Defensa, ministro de Seguridad, de Guerra, llamarán en otros países, de Uribe. Entonces,
él llega a la presidencia y en segundo mandato se logra hacer reelegir gracias a su agenda de paz y a las negociaciones con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero entonces ahí seguía ese movimiento, digamos, muy liberal, muy progresista, muy de izquierda, que con Petro en el 2018 ya dice, venga, aquí vamos a realmente recoger las banderas de una identidad política liberal y progresista. Se logra llegar a segunda vuelta en 2018. Luego llega, digamos, el señor Duque, que era el cargamaletas del señor Uribe, y discúlpeme la expresión, pero pues era así, un tipo de 40 años que no tenía mayor trayectoria política, que había sido senador por el partido de Álvaro Uribe Vélez, ya, digamos, no tenía mayor peso en términos políticos, y hoy se ve, digamos, hoy es el expresidente más irrelevante en términos de la contienda política. Y llega pandemia y llega el estallido social del 2021. Y entonces ahí ya hace que la identidad política liberal, progresista, alternativa, se quite, digamos, la vergüenza, diga, sí, nosotros somos de izquierda, ¿ya? Y llega el señor Petro a disputar la presidencia también en segunda vuelta con alguien que también pudo en su momento haber sido catalogado como un outsider, ¿ya? Un tipo que era ingeniero, que era empresario, que había sido alcalde de una ciudad, de la quinta, tal vez la sexta ciudad más importante de Colombia, un tipo con unas formas realmente que dejaban mucho que desear, tipo grosero, guache, que le pegaba a la gente y quedaba grabado, que insultaba. Entonces ahí es cuando se sostienen las dos identidades. Y hoy el señor de la Espriella coopta ese espacio político que siempre ha estado, ¿ya? No inaugura un espacio nuevo. Es un espacio político, es un espacio conservador, es un espacio retardatario, es un espacio altamente religioso, es un espacio que preserva el status quo, es un espacio que basa su poder en el acaparamiento de tierras, que basa su poder en la exclusión. Es un personaje antiderechos, es un personaje machista, misógino, eh, xenófobo, racista, clasista, porofóbico, digamos, muchas cosas que lastimosamente hoy en el mundo están siendo tendencia, ¿ya? Entonces, llega a cooptar ese espacio. Él se vende como outsider, pero es que lleva 25 años siendo, porque él es abogado penalista, siendo abogado de narcotraficantes, de mafiosos, de traquetos, de paramilitares, de estafadores. Fue abogado y amigo personal, dicho por él, de el que la prensa ha titulado el testaferro del régimen de Nicolás Maduro, que es el señor Alex Saab, por ejemplo, ¿ya? Entonces no es que venga ni de los movimientos sociales, ni de la prensa, ni de la academia. No es un outsider en esos términos, porque tiene vínculos fuertes con el poder en Colombia, tanto legal como ilegal también. Juan Manuel, si puedes darnos algunos elementos adicionales para entender cómo llegamos al escenario de estos dos candidatos, en este caso, como nos ha explicado Sebastián, la parte histórica de estos, al final, dos corrientes ideológicas, porque más allá de las personas, igual representan dos corrientes ideológicas que se han mantenido a pesar del cambio de nombres y de la renovación del sistema. Sí, estoy completamente de acuerdo con Sebastián en eso, ¿no? En Colombia hay una volatilidad de partidos, que es lo que yo les he mencionado, pero en Colombia también podemos hablar hasta cierto punto de la existencia de una masa conservadora muy consolidada y una masa liberal muy consolidada. Y aunque cambien los partidos y cambien los rostros, tú miras el mapa electoral y tiende a parecerse en una elección tras otra, tiende a parecerse en plebiscito y elecciones, o sea, tienes un mapa de regiones electorales en Colombia que tal vez se deba también a eso, ¿no? Y bueno, ya entremos a la campaña actual para no aburrir a los oyentes con tanta historia colombiana.
La campaña actual, yo me voy a centrar, ya Sebastián dijo todos los defectos que tiene de la Espriella, yo tal vez me voy a centrar en lo que se le ve de favorable a De la Espriella, ¿no? Porque un tipo que te recoge 10 millones de votos aproximadamente, algo de favorable debe tener, ¿no? En primer lugar, De la Espriella ha sabido simplificarle la realidad política al electorado. De la Espriella se identifica con un animal, un tigre. En el pasado las campañas de Petro tenían eso, la abeja, el aguacate, pero este año yo no he visto cuál es el animal con el que se identifica la campaña de Cepeda, ¿no? De la Espriella tiene un eslogan, firme por la patria, y incluso lo dice resaltando la R para que suene como más a, ¿cómo le dicen a esto? Solemnidad militar, ¿no? Y este firme por la patria aparece en todas partes, se ha difundido mucho y es algo que la gente lo empieza a usar, ¿no? La gente dice, ve, ¿vas a ir al gimnasio? Sí, firme por la patria. La gente lo empieza a usar en su cotidianidad, ¿me entiendes? Y son cosas que van pegando entre los colombianos del común. La campaña de Cepeda no se le ve por ninguna parte cuál es el eslogan pegajoso, la canción pegajosa. Rodolfo Hernández decía, Rodolfo Hernández salió en un video que no duraba ni 10 segundos. Rodolfo Hernández fue el de las elecciones pasadas, el que le compitió a Petro. Un video que no duraba ni 10 segundos diciendo re locos, papi, re locos. Y claro, era una pendejada completa, pero ver al viejito, al ingeniero, al que fue alcalde de Bucaramanga diciendo relocos, papi, relocos, ay, qué Y la gracioso. Rodolfoneta, y la Rodolfoneta. Súbete a la Rodolfoneta. Y el súbete a la Rodolfoneta. Sí, sí, había símbolos. En la Ok. política tiene que haber símbolos con los que la gente se puede identificar fácilmente y que la gente los pueda usar en su cotidianidad. Y eso la campaña de Cepeda ha estado ausente, ¿no? Entonces, De la Espriella es un tipo que te simplifica la realidad y te la simplifica también en el tema de los rivales políticos. De la Espriella no te dice, es que tenemos un rival A que se llama Paloma, tenemos un rival B que se llama Fajardo, tenemos un rival C que se llama Cepeda. No, De la Espriella está obstinado en que Cepeda es un enemigo. Él ya le dio título de enemigo y es un enemigo con el que hay que acabar. Y eso es el principio de enemigo único. Lamento mucho citar a Joseph Goebbels en tu programa, Catherine, pero Joseph Goebbels planteó el principio de enemigo único y los políticos lo siguen usando hasta el día de hoy. Ahora, sobre ese elemento, además, quería hacer la distinción o entender lo siguiente. Petro, digamos, tiene cierto manejo mediático, cierta popularidad, que es uno de los presidentes con mayor grado de popularidad en la región. Y esta votación de Iván Cepeda, ¿es su votación o es el arrastre, el endose que le hace Petro? Porque como lo que mencionas, no tiene las características para haber logrado esa votación. Y por el otro lado, la candidatura y el performance de Abelardo de la Espriella, que tiene estos dotes, podríamos decir, histriónicos, que se ajustan más a una coyuntura de elecciones como las que tenemos, en donde priva mucho el TikTok, el tema de la musicalización, del uso de estos recursos, le ha servido mucho a Belardo y no tiene del otro lado Iván Cepeda estas herramientas y estos dotes personales. ¿Cómo lo ves en estas características? Yo he escuchado mucha gente que dice que no se convence de Petro. Digamos que Petro tuvo unas cosas en términos de política social y de política económica impresionantes. 2.300.000 personas salieron de la pobreza monetaria en Colombia en estos 4 años. Eso ningún gobierno lo ha hecho. Subió el salario mínimo el 23%. Ninguno lo ha hecho. Pudo recuperar al país después de la pandemia. Eh, Aquí había un déficit impresionante con lo que se ha llamado el Fondo de la Estabilización de la Gasolina, del combustible, ¿ya? Y lo pagó en tiempo récord. Ya es decir, eso era
un desfase para las finanzas públicas y él logró pagar eso, ¿ya? La educación gratuita. Cerca de 3 millones de adultos mayores, personas de más de 80 años, entre 65 y 80 años, están recibiendo un bono pensional que al cambio en dólares serían como $70 más o menos, 75, $80, si no me falla la matemática. Posiciona a Colombia como centro de ecoturismo. Lo inserta en una política de transición energética sostenible. Entonces son resultados viables. Pero por el otro lado, se rodeó de gente, digamos, éticamente muy cuestionable. eh, Tuiteaba por X, escribía mensajes casi que sin ningún filtro, ¿no? Se hacía uso de la palabra y nadie lo callaba y empezaba a decir muchas cosas que también minaban su credibilidad. Entonces son un montón de cosas, pero la gente dice, sabemos quién es Petro, sabemos que Cepeda no es igual, sabemos que Cepeda puede ser más serio. Sabemos que Cepeda viene de una tradición, si se quiere, mucho más arraigada en sus principios, pero por eso mismo. Entonces, mientras que el uno sale en plaza pública y empieza a hablar lo que se le ocurra, el otro escribe todos sus discursos, ¿ya? Y no dice nada de lo que está por fuera de lo que ha escrito, ¿no? Mientras que el uno baila y va y en la campaña, por ejemplo, hace 4 años, durmió en chinchorros, en hamacas, se metió a la Colombia profunda, fue a pescar con pescadores, digamos, desde pueblos, personas muy vulnerables, fue a los barrios más populares, más marginales, y fue a recoger café, digamos, hizo eso, ¿no? En campaña. A Cepeda no, ¿ya? Entonces, mucha gente dice, sabemos que Cepeda puede llegar a ser mucho mejor gobierno, mucho, digamos, éticamente más sólido, pero le falta ese punch, ¿no? Le falta esa, como decimos nosotros acá en Colombia, esa mugre, ¿no? Le falta esa calle de salirse un poco de sus esquemas, de desacartonarse, de plantear lo que dice Juan Manuel, los símbolos, los símbolos. Nosotros la canción que está pegando, que es Que rime y que se pueda, es de un grupo de artistas que han estado, digamos, siempre del lado de la defensa de los derechos humanos, del arte y demás, pero no viene de la campaña propiamente. Hoy, por ejemplo, se metieron de lleno las K-Popper, las ARMY, estas Ujú. muchachas seguidoras de los La grupos música de pop coreano. coreana. Y esas muchachas, pues digamos, dominan las redes, ¿no? Entonces, y son muy organizadas. Y a Shane Baum en México le ayudaron muchísimo. Entonces, pero eso, o al menos la campaña oficial todavía no lo ha podido entender. Y Cepeda sigue siendo un tipo acartonado, ¿no? Ahora, si no fuera así, no estuviera vivo, porque es que aquí en Colombia la política realmente es de vida o muerte. A él le mataron el papá. A él el Estado le mató el papá. Los que dispararon en contra del papá fueron agentes del Estado, policías, ya disfrazados de sicarios, pero fueron. Y la decisión de matar al papá se tomó en una junta militar, ya 3 años después de la Constitución del 91. Entonces ahí son un montón de cosas, claro, uno lo entiende, ¿no? Y no va a ser igual de folclórico a Petro. Pero hace falta ese símbolo, hace falta esa mugre, hace falta esa calle, hace falta ese desacartonamiento. Hace falta mover el imaginario, la narrativa y la emocionalidad. Porque en términos de racionalidad, ya lo sabemos, digamos que eso no hay lío, pero lo otro es lo que falta. Yo quería mencionar, continuando con este tema de la simplificación, ¿no? Del Espriella ya ha hecho un gran esfuerzo por simplificar la campaña y parte de ese esfuerzo de simplificación se ve reflejado en los programas de gobierno. El programa de gobierno de Iván Cepeda son aproximadamente 400 páginas
Mientras que el programa de gobierno de Abelardo de la Espriella es un PDF de 3 páginas, tal vez un poco más extenso por la forma como está el formato, pero el programa de gobierno de Abelardo de la Espriella está lleno de imágenes, son más que todo dibujitos, y de la Espriella te dice, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que hay, esto es lo que voy a dejar. Pim, pam. Mientras que Iván Cepeda te cuenta en su programa de gobierno toda la historia del país y todas las responsabilidades que él considera que tiene. Y bueno, eh, le da un desarrollo más profundo a su programa de gobierno, pero a costa de esto, a costa de perder en simpleza, en simplificación de la realidad política. Otro aspecto que también noto en esa falta de simplificación es que Cepeda casi no muestra a su familia. No, ¿alguien ha visto a Cepeda saliendo con su esposa? ¿Alguien sabe, Sebastián? Yo la verdad no sé si Cepeda es papá. Yo la verdad no sé porque él nunca nos ha mostrado a su familia. Y me parece que hoy en día ese tipo de Es un elementos, elemento, ¿no? De ese juego imagen. es muy importante en una campaña. Y también en lo que tiene que ver con dar respuestas simples para el tema de la delincuencia y la inseguridad, que en eso la derecha latinoamericana está súper sintonizada y todos son súper buenos para dar respuestas fáciles a temas de delincuencia e inseguridad, ¿no? Eh, te voy a dar un ejemplo, Catherine, para contextualizar a nuestros oyentes extranjeros. En Colombia hay un streamer, un youtuber muy importante entre los jóvenes que se llama Westcol, se hace llamar Westcol. Y Westcol le dio una entrevista a Petro. Y Petro en esta entrevista le dijo a Westcol que los ladrones roban por amor y que los ladrones roban para regalarle algo a la novia. Y Petro le dijo a Westcol, si a usted se le entra un ladrón a su casa, usted lo que tiene que hacer es llamar a la policía, usted no tiene por qué dispararle. Eso fue entendido como una defensa de los delincuentes. Fácilmente coges ese comentario y se lo presentas a un electorado que vive amenazado, que vive extorsionado, le presentas eso y el presidente se convierte en un defensor de los delincuentes. Y eso se le contagia al que todos sabemos que es el candidato preferido del presidente. A De la Espriella lo invitan al mismo espacio con el famoso Huéscol. Y De la Espriella le dice a Huéscol sin titubeos, si alguien se mete a tu casa tienes que dispararle, eso es legítima defensa. Entonces, De la Espriella aparece como el Bukele, ¿no? Como el héroe que sí está dispuesto a matar delincuentes, como el héroe que sí está dispuesto a encarcelar delincuentes. Y entonces con De la Espriella al electorado le queda más fácil insertarse en esta lógica de buenos y malos. Sabemos quién es el bueno y sabemos quién es el enemigo y sabemos dónde está la narcoguerrilla y a esos es a los que tenemos que enfrentar. Mientras que Petro y la izquierda nos meten en un mundo de teorías muy complejo, donde la delincuencia es un efecto indirecto del capitalismo y la desigualdad, y tenemos que resolver primero los problemas del capitalismo y la desigualdad, y tal vez algún día vamos a resolver la delincuencia. Ese discurso a los que están siendo extorsionados allá en Tuluá, cerca de Cali, donde vive Sebastián, ese discurso a los comerciantes de Tuluá no les sirve. Los comerciantes de Tuluá necesitan que dejen de extorsionarlos. Eso. Esos elementos, solamente para contextualizar, pues, la hemos visto también en las elecciones de Chile, el tema de la inseguridad, y en este caso, bueno, en el caso de Chile, un tema más con la dinámica de venezolanos. En el Perú también el tema de la inseguridad es ha sido una de las banderas en las elecciones. Eh, en ese mismo sentido, Sebastián, ¿qué otros elementos ves ya por el lado de las herramientas de Abelardo y en vista de lo que va a ser esta segunda vuelta? ¿Quién de los dos tienen más posibilidades, dado estas herramientas que hemos señalado y el factor Petro en esta segunda vuelta? Ese punto que tú señalas, bueno, yo también estoy de acuerdo con Juan Manuel, el monstruo comunicacional que es de las Espriella, una simpleza
de una superficialidad también en términos intelectuales, digamos. Reconoce buena parte del país y reconoce esa simpleza, reconoce que es fácilmente engañable, o sea, un tipo que hace 2, 3 años dijo que era ateo y que se había casado por pendejo. Y hoy anda con camándulas, con rosarios, hasta con una estrella de David, ¿no? Y cuanta iglesia, cuanto culto, sea católico, sea cristiano, sea evangélico, sea judío, va y se mete, ¿no? Y llora y hace todo un despliegue escénico. Pues eso es, digamos, al grano, lo que señala Juan Manuel. Entonces, allí hay, digamos, algo con lo cual la izquierda y el gobierno y la propuesta de Cepeda tiene que enfrentarse, ¿no? Digamos que hay muchos pronósticos, ¿no? Y todo depende, creo yo, de cómo se muestre Iván Cepeda y su campaña para acoger de buena manera a lo que se ha llamado el centro, ¿ya? Digamos que el centro son unos líderes que obtuvieron cerca de 1.300.000, 1.500.000 votos. Eso hace la diferencia, indudablemente, ¿ya? Buena parte del electorado de la señora que quedó de tercera, que es la señora Paloma Valencia, que era la Ujú. ungida directa de Álvaro Uribe Vélez, se va a ir con De la Espriella. De hecho, De la Espriella captura casi que todo ese electorado, ¿ya? Entonces, la posibilidad de crecer de la Espriella es eso, ¿no? Ahora, la posibilidad de crecer de Cepeda creo yo es un poco más abierta, pero tiene que movilizarse, ¿no? Tiene que ir a convencer a los que a veces, tantas veces, tanto de la izquierda como de la derecha, les han llamado tibios, ¿no? Y les han dicho, venga, esto tiene que tomar posición. Y eso se sigue repitiendo, ¿ya? Entonces, hace 8 años, en el 2018, uno de esos líderes, el señor Sergio Fajardo, en la segunda vuelta presidencial se fue a ver ballenas al Pacífico colombiano, ¿ya? Y todavía le enrostran eso a él, ¿no? Porque si venga, en un momento en el que era o seguir con el uribismo o plantar otra alternativa, usted se fue, ¿ya? Hace 4 años con Fajardo pasó más o menos lo mismo, pero con Claudia López no. Y Claudia López, que es como digamos otra líder de ese mismo sector político, digo, no, esto es un asunto de institucionalidad y de Estados del Derecho y apoyó a Petro, ¿ya? Entonces, ahí se dio como ese viraje, ¿no? Y hoy, pues estamos en esas, ¿no? Ya tanto el señor Fajardo como la señora López han dicho que el señor de la Espriella es absolutamente impresentable, que es un machista, misógino, bueno, de todo, ¿no? Pero todavía no han mostrado, digamos, su carta o su afinidad hacia Iván Cepeda. Y esa parte hay que convencerla, ¿ya? Y esa parte hay que seducirla. Entonces, yo creo que lo que puede aumentar en votos de la Espriella, que va a aumentar indudablemente, pero no es tanto como lo que puede aumentar Cepeda, ¿ya? Ahora, esto va a ser un photo finish, va a ser cabeza a cabeza. El factor Venezuela, por ejemplo, eh, juega en dos niveles. Uno en, no, votemos para que no seamos como Venezuela, es decir, no votemos a la izquierda. Mire lo que está pasando con Venezuela. Entonces, llevan 15 años con ese cuento acá en Colombia, ¿no? Si vota a la izquierda, si vota por Petro, si vota por Cepeda, si vota por La Paz, si vota por Santos, nos vamos a volver Venezuela. Pues no, digamos, Venezuela y Colombia son muy diferentes en ese sentido. Ahora, no se puede tomar de chivo expiatorio a los venezolanos porque hay muchísimos colombo-venezolanos. Y
a diferencia de lo que puede pasar en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, hay ciudadanos colombo-venezolanos. Entonces, no puede haber un candidato que diga la culpa de todo la tienen los venezolanos, ¿ya? Y menos proveniente de la derecha, porque, digamos, hay muchos colombo-venezolanos y eso se ve, por ejemplo, en la frontera, ¿no? En la frontera con Cúcuta, que por el miedo, por el recelo que le pueden tener algún gobierno de izquierda, algún gobierno progresista, pues se van siempre con la derecha, ¿ya? Y entonces empiezan, pues obviamente, vea que es que así empezó Venezuela. Entonces hay una suerte ahí de paradoja, ¿ya? Se usa Venezuela para no votar a la izquierda, pero tampoco, pero no se puede coger de chivo expiatorio a los venezolanos, porque hay muchos colombo venezolanos, muchos ciudadanos que tienen derechos políticos aquí en Colombia. Entonces no se pueden echar de enemigos, digo, no se pueden culpar ni de la inseguridad, ni de la pobreza, ni del desempleo, porque quienes han enarbolado eso en otra parte de América Latina es esa derecha, ¿no? Ujú. En el cual los venezolanos no tienen derechos. Aquí esa derecha no puede hacer lo mismo, porque los venezolanos sí tienen derechos, ¿ya? Entonces, se toman como chivo expiatorio a otros, ¿ya? Al otro pobre, al otro persona en proceso de reincorporación, al otro joven, ¿no? Al otro joven de barriada, de barrios populares. Entonces, barrios populares no es propiamente un barrio de invasión, no es propiamente una favela, digamos, en el peor de los casos, sino son barrios autogestionados, barrios con mucha vida colectiva, y estos muchachos asumieron, o sea, asumieron como un sujeto político en el 2021, ¿ya? Entonces se empieza a direccionar el chivo expiatorio hacia ellos, ¿no? Hacia los excombatientes, hacia los guerrilleros, hacia los muchachos de barriada, hacia los jóvenes. Entonces, ellos son los que llenan discursivamente el espacio que en las otras latitudes del continente, pues lo llenan los venezolanos. Ya digamos, Cast y Milei se posicionaron de un discurso anti-inmigración, sobre todo anti-venezolanos, ¿ya? Y han tenido en esa configuración del amigo y enemigo relativo éxito, ¿ya? Y bueno, y han desplegado una serie de políticas que han marcado tendencia con Abascal en España, con Trump en Estados Unidos, Milei en Argentina, Cast en Chile, volviendo a Europa, Meloni en Italia, ahora digamos Noboa de alguna manera en Ecuador. Entonces, hay allí una tendencia, ¿no? Global en términos discursivos y de la reconfiguración del orden político. Juan Manuel, al respecto, tu análisis de cómo sería la configuración en este caso, ¿no? Ya nos ha mencionado Sebastián, cómo se insertaría en este caso Abelardo de la Espriella dentro de un contexto de Latinoamérica alineado a Chile, a Argentina. Y ¿le ves más posibilidades, o en este caso posibilidades a Abelardo o al señor Iván Cepeda? ¿Si influye o no influye la figura de Petro en esta segunda vuelta? ¿Consideras que eso resultaría preponderante o no? Bueno, Catherine, en Colombia, esta frase algunos la podrán discutir, pero yo considero que en Colombia ningún presidente es demasiado débil, ningún presidente es demasiado fuerte. El presidente tiene un rango de acción, pero el presidente colombiano rara vez puede hacer todo lo que quiere. Cepeda va a tener toda una institucionalidad que le va a estar allí haciendo presión, haciendo oposición, va a tener a los medios de comunicación encima, buscando cualquier error para convertirlo en un gran escándalo de corrupción. No digo que no los haya, pero los medios muchas veces los maximizan cuando el presidente no les gusta. Así que todo eso cabe esperar en un gobierno de Cepeda. Yo soy enemigo de ese discurso catastrófico, paranoico, alarmista, de si gana Cepeda nos vamos a convertir en Venezuela, pero también soy enemigo del discurso que dice
si gana el Espriella nos vamos a convertir en un desierto donde todos nos vamos a dar bala como si fuéramos vaqueros. Yo no soy muy creyente de ese tipo de escenarios catastróficos, me parece más que son relatos de campaña, ¿no? Ya luego vamos a, en el caso de Cepeda, muy limitado por el Congreso, la institucionalidad y los medios. En el caso de la Espriella, si el Espriella se pone de provocador, puede tener un levantamiento popular como el de Duque, como el que tuvo Duque en el año 2021 después de la pandemia, ¿no? Entonces yo tampoco creo que De la Espriella pueda darle marcha atrás a todas las reformas sociales de las que la mayoría ya se está beneficiando. Y yo no creo que De la Espriella pueda manejar un discurso de ahí están estos mamertos comunistas. Yo no creo que De la Espriella ya como presidente pueda comportarse de esa manera, porque tantas provocaciones le pueden derivar en un levantamiento popular. Y eso veo en cuanto al gobierno. En cuanto al plano internacional, no podemos menospreciar que Gustavo Petro tuvo una relación muy tensa con Estados Unidos y especialmente con Israel. Recordemos que Colombia ha sido históricamente un gran comprador de armas israelíes y de software y de sistemas de inteligencia. Entonces, cuando Petro, a raíz de el genocidio de Gaza, decide desvincularse de Israel y que Israel deje de ser el proveedor de defensa de Colombia, eso para Israel ha generado unas pérdidas millonarias, inconmensurables, porque tú sabes que lo que se va en defensa es un dinero que no nos le alcanzamos ni a imaginar. Entonces, Israel está muy interesado en que Colombia vuelva a estar de su lado. ¿Y quién es el que representa esos intereses? Abelardo de la Espriella. Así que aquí ya me pongo más del otro lado. Aquí hablé del éxito de la Espriella como animal político, como comunicador político, pero tampoco voy a menospreciar todo el dinero y todas las influencias que se están moviendo en esa campaña, ¿no? Que son herramientas también que de todas maneras influyen. Bien, ahora para finalizar, conclusiones a grandes rasgos, Sebastián, de esto que hemos conversado a lo largo de estos tres elementos, el diseño institucional, de cómo nos ha marcado el derrotero al final electoral, y un poco cómo se diferencia también de los países vecinos, en este Buenas caso tardes. de Ecuador, ¿no? De Chile, y lo otro, ¿no? Las perspectivas a largo plazo del fortalecimiento de la institucionalidad de Colombia, en este caso, a nivel de lo que va a ser el desempeño del Senado en su momento para frenar a cualquiera de las dos fuerzas, el balance de poderes que nos va a dejar en ese sentido. Palabras finales de Sebastián y después de Juan Manuel. Vale. Un eventual gobierno de Cepeda, yo creo que se parecería mucho al gobierno de Petro, salvo ciertos excesos discursivos y ciertos relacionamientos con personas, digamos, que generan resistencia. Es decir, vamos a seguir por la vía democrática, buscando reformas, buscando cambio social, tensiones con el Congreso, tensiones con las altas cortes, tensiones con los medios de comunicación. Digamos que también eso es democracia, ¿no? Digamos, democracia no es que todos estemos de acuerdo, que hayan tensiones, pero que más o menos se conserve cierta institucionalidad. Ahora, la constituyente, que es una agenda que en estos últimos meses Petro ha impulsado, no es una agenda de Cepeda, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso puede quedar allá archivado si genera riesgo. Además, yo también creo que eso abre una caja de Pandora porque hoy Colombia está fuertemente dividido y hay muchos sectores de la derecha que quieren abrir esa caja de Pandora para quitar ciertos derechos ya ganados y ciertas acciones. Hay una acción potente que se ha usado muchísimo en estos últimos 35 años desde la Constitución, que es la acción de tutela. Y es un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales que todos y todas tenemos.
Y la derecha ha dicho, listo, abramos la casa si hay una constituyente y revisemos esa acción de tutela. Entonces, eso amarraría de manos a la ciudadanía que ha usado esa figura para defenderse. Entonces, digamos que yo lo veo más o menos en esa misma línea. Ahora, un gobierno de Abelardo de la Espriella, yo lo veo con mucha confrontación directa, digamos, no estoy en los puntos catastróficos que Juan Manuel llamó ahora tampoco, digamos que en eso más o menos Juan Manuel y yo vamos en la misma línea, ni creo que un gobierno de Cepeda nos va a llevar a un neocomunismo, ni creo que va a ser el salvaje oeste con De la Espriella, pero sí veo que con De la Espriella va a haber mucha tensión, ¿ya? Va a haber mucha movilización, va a haber mucha vuelta a las calles, también va a haber mucha represión, digamos que el 2021 se vio así, ¿no? La gente sale a movilizarse por una reforma tributaria que cargaba mucho a las clases medias y bajas del señor Duque, y la gente se movilizó y en vez de buscar negociación, el señor Duque fue a la represión, a la confrontación. Entonces yo veo eso. Además, hay un margen de maniobra que lastimosamente no alcanzamos a tocar acá, que tiene el gobierno nacional. Y ese margen de maniobra está en términos de respaldo o no de cierta institucionalidad de términos internacionales. Entonces, Colombia ha firmado y ratificado todos los acuerdos, tratados y convenios en materia de derechos humanos. Todos, ¿ya? El Pacto de San José, los pactos por los derechos civiles, políticos y derechos económicos, sociales y culturales, la adhesión a la ONU, la adhesión a la OEA, el reconocimiento de la CPI, el reconocimiento de la CIDH. Y este señor está diciendo que lo primero que va a hacer es sacar a Colombia de todo eso, ¿ya? Entonces eso genera también ciertos riesgos porque va a ser su intención. ¿Qué tanto lo puede hacer o no? Pues eso también depende de la fortaleza institucional de Colombia, pero al menos allá hay una intención. Entonces va a ser un gobierno de mucha tensión y de mucha confrontación si él queda. Vuelvo y digo, no estoy planteando los dos escenarios alarmistas, catastróficos, de los cuales tanto Juan Manuel como yo nos distanciamos, pero sí creo que un gobierno de Cepeda va a ser más mesurado, digamos, más como lo que vimos con Petro, y un gobierno de la Espriella puede ser con una confrontación mucho mayor de la que vimos con Duque. Bien, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final, en este caso de nuestro análisis de las elecciones en Colombia. Hay mucho aún por desarrollar en estas 2 semanas prácticamente que van a desarrollarse esta segunda vuelta, y seguramente habrá la oportunidad nuevamente de conversar. Les agradezco muchísimo aquí desde Analítica Latam, tanto a Sebastián Acosta como a nuestro compañero Juan Manuel Caicedo, en esta oportunidad, muy amables por su conexión. Muchísimas gracias. Hasta otra próxima oportunidad.